Buenos días, bienvenidos a la clase de Laboratorio de Creatividad. Para esta clase yo necesito que usted tenga su cuaderno pero primeramente, antes de dar las indicaciones, veo que algunos no han encendido su cámara. Necesito que encienda su cámara también porque eso nos sirve como referencia que usted sí ha asistido a la clase. El joven Harold, necesito que abra su cámara, hijo, por favor. Bueno, para esta clase necesito que usted tenga su cuaderno de laboratorio de creatividad y su libreta de técnicas. También sus colores, su lápiz y sus bolígrafos, ¿verdad? Porque, como les decía en No, la clase anterior, sí, dígame, Lisandro. hay compañeros en sala de espera. Vale, ahorita estoy verificando. Quizás ellos tienen algún problema con la conexión, pero cuando me aparezcan yo les doy ingreso. Gracias por avisarme, muy amable. Bueno, la señorita Jennifer Rodríguez y el joven Harold pueden abrir sus cámaras, por favor. Vamos a continuar con las indicaciones. Como les decía, siempre a la clase de laboratorio de creatividad usted debe de tener su cuaderno y su folder de técnicas, porque algunos veo que en el momentito salen corriendo a traer su folder. Recuerde que son sus dos herramientas para recibir la clase. Bueno, vamos entonces a dar continuidad a lo que es el tema que ya habíamos iniciado, que es marco conceptual del laboratorio de creatividad. Veíamos, ahorita me están apareciendo las personas que necesitaban ingresar. Ya les di a admitir. Permítame un segundo. Bueno, vamos a hacer una retroalimentación porque este tema ya lo habíamos iniciado, ¿verdad? Bueno, ya hicimos lo que es el saludo, la bienvenida y siempre, por favor, recordando a las personas que deben de abrir sus cámaras porque hay varios jóvenes que no han abierto sus cámaras. Bueno, haciendo una retroalimentación de la agenda que ya habíamos empezado a desarrollar, el saludo de bienvenida, que ya lo hicimos, la reflexión que la hicimos en la clase pasada, que hicimos comentarios de la siguiente frase: sé humilde para admitir tus errores e inteligente para corregirlos. El indicador de logro muestra interés por realizar sus actividades programadas y el objetivo, identificar las características principales de los programas de laboratorio de creatividad. Habíamos empezado ya con el desarrollo del tema, ¿verdad? Ahorita solo estamos haciendo una retroalimentación. Decíamos que en el área visual tenemos dos grandes áreas, las cuales son las bidimensionales y las tridimensionales. Las bidimensionales son las que se realizan en un espacio plano y no tienen más que dos dimensiones. ¿Y cuáles son las tridimensionales? Según lo que vimos en la clase pasada. Ajá, ¿alguien me puede decir? En la clase pasada vimos estas dos grandes áreas. ¿Cuáles son las tridimensionales? Ya se les olvidó. Bueno, las tridimensionales son todos aquellos dibujos que hay más variedad, ¿verdad? Que llevan más de dos dimensiones, pueden ser tres o más, ¿verdad? Y decíamos que de este tipo de dibujo hay más variedad. Bueno, esto ya lo habíamos visto, solamente estamos retroalimentando.
Tenemos las técnicas para el desarrollo creativo también, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Donde el dibujo sirve como herramienta para la representación de objetos reales o irreales. Y tenemos una de las técnicas que deriva del dibujo, que es el calcado, donde decíamos que esa técnica la podemos aplicar a niños de educación inicial y parvularia y también al adulto mayor, que esas técnicas le van a ayudar a usted cuando primero Dios en tercer año, ¿verdad? Usted haga sus proyectos sociales y le corresponde trabajar con niños o adulto mayor, las puede aplicar. Bueno, y también le había quedado de tarea, ¿verdad? Realizar esas técnicas. Ahora vamos ya a darle continuidad para terminar ese tema, lo que es la clasificación del dibujo. Tenemos dibujo de concepción, dibujo de fabricación y dibujo industrial. El dibujo de concepción es aquel que está relacionado al arte espiritual. Por ejemplo, aquellos que dibujan vírgenes, cruces, todo lo que está relacionado al área espiritual. Pero también el dibujo de concepción se puede relacionar a aquellos primeros trazos que nosotros hacemos en la educación inicial. Por ejemplo, si usted le dice a un niño de 4, 5 años de edad que dibuje a su familia, usted en ese dibujo va a ver más que solo rueditas y palitos, ¿verdad? No hay está desarrollando sus habilidades motrosas finas y su proceso del dibujo. Entonces, si alguien se quedó dibujando así, quiere decir que no hubo un desarrollo psicomotor, porque esos son los primeros trazos que nosotros hacemos. Y a eso también se le llama dibujo de concepción. Tenemos el dibujo de fabricación. El dibujo de fabricación es aquel en el cual se hace como un boceto de lo que se pretende hacer de algo real, de un objeto real. Por ejemplo, las compañías, ¿verdad?, que fabrican ropa, zapatos u otro tipo de artículos, primero hacen el dibujo para llevarlo a la realidad. A eso se le denomina dibujo de fabricación. Y en la clasificación del dibujo tenemos el último que aparece ahí en pantalla, que es dibujo industrial. Este dibujo está relacionado a las piezas de una máquina, o en este ejemplo que yo le estoy poniendo sobre piezas de carro. Primero se hace igual como un boceto, como un dibujo de la pieza para que las compañías puedan fabricarlo. Puede ser de una computadora, puede ser de una pieza de una pantalla, todo lo relacionado a la industria. Bueno, pasamos ahora entonces al dibujo artístico. No sé si hay preguntas hasta este momento de la clase, con mucho gusto las aclaro, o continuamos con el desarrollo del tema. ¿Estamos bien? ¿No hay preguntas? Bueno. Entonces continuamos. El dibujo artístico es la representación por medio de líneas que limitan formas y contornos, el desarrollo de la imaginación. Este dibujo está relacionado, como dice ahí entre paréntesis, desarrollo de la imaginación, porque el artista lo ve de una manera surrealista. Por ejemplo, hay quienes que han dibujado gatos azules. ¿Existen los gatos azules? No, ¿verdad? Pero el artista quiso darle su propio estilo, su propio toque y dibujó y realizó un gato azul. Entonces, el dibujo artístico tiene que ver mucho con el desarrollo de la imaginación, la caricatura.
Es un retrato que exagera o distorsiona la apariencia física de una o varias personas. Por ejemplo, usted ha visto en los periódicos que a veces han sacado caricatura de un político o de una figura pública. Tal vez la persona, su nariz es un poquito grande, pero en la caricatura se lo hacen más exagerado, ¿verdad? Porque de eso trata la caricatura, de exagerar o distorsionar la apariencia física de una o varias personas, ¿verdad? Pero también está relacionado al arte, está relacionado también con el dibujo artístico. El cómic, relato gráfico que se arma en base a dibujos de forma irreal. Por ejemplo, eh, la caricatura de Bob Esponja. ¿Qué sería para usted? ¿Un dibujo artístico, una caricatura o un cómic? Caricatura. Ajá, Un sería, dibujo artístico. es una combinación de ambos, fíjese, porque los tres que me contestaron están acertados. Es una combinación de ambos, porque decíamos que el artístico pueden ser formas reales o irreales. Sí existe las esponjas, ¿verdad? Porque existen, pero no existe una esponja que tiene ropa, no existe una esponja que habla, ¿verdad? Entonces, es una combinación de ambos. Es un dibujo artístico, es una caricatura y a la vez se vuelve un cómic, porque dice que el cómic también puede dar a conocer, puede dar a conocer algo de lo que está sucediendo en el mundo actual. Por ejemplo, ahí en pantalla aparece la caricatura de Mafalda. No sé cuántos de ustedes han leído la caricatura de Mafalda en el periódico. ¿Y cuál es el mensaje que por lo general da Mafalda? Si usted ve en la imagen que aparece, ¿alguien me puede decir qué es lo que dice en el pensamiento? Orquestas. Si en un lugar de tropas el mundo estuviera lleno de orquestas, sería una maravilla. Ajá. Entonces, ella habla mucho del mundo y a veces hace críticas también, ¿verdad? A, a los gobiernos de una manera sociopolítica. Entonces, tenemos que la caricatura, decíamos que es un retrato que muchas veces distorsiona la apariencia. No sé cuántos de ustedes han ido a algunos lugares donde hay personas que se dedican a la caricatura y usted ve que sí hay un parecido a la persona, pero de una manera exagerada. Bueno, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Desarrollo creativo. Todo proceso creativo lleva un orden cronológico para representar y transmitir o para crear diagramas y esquemas. Esto es parte de un arte, el hacer un flujograma, el hacer un esquema, es parte del desarrollo creativo. El que es como armar un rompecabezas, solo que este rompecabezas va a llevar un texto, va a llevar un orden cronológico, a manera que se pueda explicar lo que nosotros deseamos plasmar en ese esquema. Bueno, entonces, vamos, con esto finalizamos el contenido que ya habíamos iniciado en la clase pasada. Y como les decía que después de cada contenido vamos a realizar una guía de preguntas. Pero antes de darles la guía de preguntas, quisiera que me dijera si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta de la clase o de las tareas asignadas. Con mucho gusto, pues Señor, yo la respondo. Sí, dígame, señorita Lorena. ¿cree que
¿Me puede decir el orden de las técnicas? Con mucho gusto. Bueno, el orden de las técnicas que yo les había asignado, la primera era que usted iba a realizar un dibujo bidimensional, ¿verdad? Voy a volver a pasar la presentación, permítame. Bueno, repito, la primera técnica que usted iba a realizar es un dibujo bidimensional. La segunda técnica, si le cuesta escribir esa palabra, aquí aparecen en pantalla, ¿verdad? La segunda técnica es que usted iba a realizar un dibujo tridimensional. Ahí en pantalla le aparece una magdala. Si usted quiere hacer una magdala, está bien. Pero dijimos que de este dibujo hay más variedad. Usted puede hacer el de su gusto y de su preferencia. Pero también no vaya a olvidar que después de hacer el dibujo, lo va a colorear. Ahí llevamos ya la segunda. La tercera técnica que usted iba a realizar es la del calcado. Y en esta las indicaciones son de que usted lo va a hacer a lápiz y luego al finalizar los trazos va a buscar un plumón oscuro, un tono oscuro, puede ser un negro, un café, un gris, un tono oscuro y va a pasarle al contorno del dibujo para que se vea el trazo. No necesariamente tiene que hacer el que aparece en pantalla. Puede ser el de su preferencia. Lo que le recomiendo que sea un dibujo un poco grande, ¿verdad? Para que se pueda desarrollar la psicomotricidad fina en el trazo. Cuando usted con los niños en su proyecto social no lleve dibujos pequeños, trate de llevar dibujos algo grandecitos. ¿Alguien tenía otra consulta? ¿Ese calcado solo lo vamos a hacer los trazos o también lo vamos a pintar? Ok, ahorita le respondo. En el del calcado solo va a ser el trazo. Ahí no va a haber coloreo, solamente trazo. Bueno, pasamos entonces a la segunda. Vamos a terminar con lo de las técnicas y luego le voy a dar la guía de preguntas. La otra técnica... Señor, sí, y la guía va a ir en el folder. No, la guía, siempre cuando yo les vaya a dictar una guía de preguntas, eso va a ir en el cuaderno. Clase terminada, guía contestada. Ahorita les estoy explicando lo de las técnicas. Prácticamente para que no se me confunda, en el folder solo van a ir las técnicas y en el cuaderno va a ir la clase y la guía de preguntas. Bueno, continuando con las técnicas. La cuarta técnica. En la cuarta técnica, usted va a hacer el dibujo de un cómic, ¿verdad? Usted va a dibujar un cómic. Esa sería la cuarta técnica. El de su preferencia. No necesariamente tiene que ser el ejemplo que yo he puesto. Y en este caso, usted lo va a dibujar y también lo va a colorear. Entonces, a esta técnica le va a poner por nombre cómic. Y ese sería el orden. Entonces, las técnicas que dejé la semana pasada, más esas técnicas, va a ser un solo documento para enviármelo.
Vaya. ¿Alguien me puede decir cuáles fueron las técnicas que dejé la semana pasada? Ejercicios de gimnasia cerebral, dibujo en cuadrícula, dibujo rápido y dibujo con las yemas de los dedos. Correcto, ¿verdad? El orden que acaba de decir su compañera, ese es el orden de las técnicas de la semana pasada. Esas más las otras que va a agregar usted de este contenido, va a ser un solo archivo para enviarlo, ¿verdad? Y ahorita entonces vamos a pasar a lo que es la guía de pregunta. Eso lo va a escribir ¿a dónde? El cuaderno. En el cuaderno. Entonces, escriba guía número 2. Guía número 2. Pregunta número 1. Las dos grandes áreas del arte visual son. Las dos grandes áreas del arte visual son. Si gusta, puede escribir todas las preguntas y después las va enumerando, ¿verdad? Y después solo enumera las respuestas. Porque puede ser que usted deje poco espacio, entonces así no va a tener problema de espacio. Repito la pregunta para los que todavía no alcanzaron a escribirla. Las dos grandes áreas del arte visual son. Número 2. Los dibujos bidimensionales son. Los dibujos bidimensionales son. Siguiente. ¿Qué es el dibujo? ¿Qué es el dibujo? Siguiente pregunta. Escriba la clasificación del dibujo. Escriba la clasificación del dibujo. Siguiente pregunta. ¿Qué es el dibujo artístico? ¿Qué es el dibujo artístico? Y la última pregunta. ¿En qué consiste el dibujo de caricatura? ¿En qué consiste el dibujo de caricatura? Bueno, entonces, ya dijimos que usted va a hacer un solo archivo de las técnicas para enviarlo, ¿verdad? Y también va a hacer un solo archivo de las dos clases copiadas, las dos guías contestadas. Ahorita vamos a tratar en estos 5 minutos que nos quedan de contestar las preguntas. Vamos a hacer un intercambio de respuestas. Quien vaya encontrando la respuesta, la va a ir diciendo para que sus compañeros vayan tomando anotación. Vamos a ver, ¿alguien tiene ya la primera respuesta? El dibujo bidimensional y tridimensional. Correcto.
¿verdad? La respuesta que dijo la señorita es dibujos bidimensionales y tridimensionales. Escriba la respuesta. Y así sucesivamente. ¿Alguien tiene la respuesta de la número 2? Son las que se realizan en un espacio circular. Correcto. Solo tienen 2 dimensiones. Correcto, ¿verdad? Entonces vaya tomando nota de las respuestas que están dando sus compañeros. Siguiente pregunta. ¿Alguien que tenga ya la respuesta? Señorita, una pregunta. Sí, dígame, señorita Nicole. Y la clase va a quedar hasta ayer donde nos dictó, hasta donde nos habló sobre las áreas del arte visual. No, la clase es todo, ¿verdad? Entonces vamos a pasar. Ayer nos quedamos en esto, ¿verdad? De las técnicas para el desarrollo creativo. Después de técnicas para el desarrollo creativo, después de esto continuamos con la clasificación del dibujo. Después de la clasificación del dibujo, tenemos lo que es el dibujo artístico, la caricatura y el cómic. Y finalizamos con el desarrollo creativo. Hasta ahí sería todo lo del contenido. Bueno, ¿alguien tiene la respuesta de la número 3? Dibujo de concepción, dibujo de fabricación y dibujo industrial. Correcto, entonces escriba esa respuesta, ¿verdad? Así pues le va a quedar menos trabajo para que usted realice fuera de clase. Prácticamente si usted ya hizo las técnicas que dejamos en la clase pasada, la única que le quedaría de tarea es hacer la del cómic y terminar la guía de preguntas, ¿verdad? ¿Alguien tiene la respuesta de la número 4 que la pueda compartir? Dibujo de concepción. No, esa es la que acaban de dar. Dieron la número 4, señor, porque la 2, perdón, la 3 es que es el dibujo. Ajá, la 3 y la 4 era escribir la clasificación del dibujo, ¿verdad? Entonces ahí sí es dibujo de concepción, de fabricación industrial. ¿Y alguien tiene la respuesta de en qué consiste el dibujo de caricatura? Es el dibujo en el que exageran las cualidades físicas de la persona. Correcto, ¿verdad? Entonces ahí puede poner la respuesta. Y prácticamente ya tendríamos lo que es la guía contestada. Y entonces usted tiene que mandar el archivo, repito, de las 2 clases en su cuaderno, tomar fotografía de las 2 guías contestadas y de las técnicas que hemos realizado. No sé si hay más preguntas al respecto, jóvenes. Sí. Sí. ¿Cuándo se mandarían? La fecha está para, usted las tiene que enviar el viernes 12. Y señorita, ¿a dónde las enviaríamos? Al Classroom
el que les proporcioné ayer, si no puede enviarlo al Classroom, puede enviarlo al correo. El día de ayer, no sé si algunos quizás no entraron a la clase, pero ayer proporcioné lo que es el código de Classroom y el correo. No se le olvide de colocar su nombre y sección, por favor. La sección es importante que usted la coloque también. No sé si hay más preguntas al respecto. Con referente a la Solo clase. le enviaríamos entonces los dibujos y las guías, no las clases. Las dos clases, las dos guías contestadas y las técnicas. ¿No hay más preguntas, más consultas? Bueno, si no hay más consulta, damos por terminada esta clase, jóvenes. Muchas gracias por su atención prestada y trate de hacer las tareas y enviarlas, ¿verdad? Cuando usted, la fecha límite es el 12, pero si usted las quiere enviar antes, mejor, ¿verdad? Trate de cumplir con todas las tareas y les deseo que pasen un bonito día, bendiciones para usted y su familia. Adiós, cuídense. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, Señor, Adiós. gracias. Adiós, señor. adiós, bendiciones, cuídense.